Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bueno, ya estoy aquí con Rocío Santamaría. Muy buenas, Rocío, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por prestarte. Ya te dije que te sigo en todos los sitios, ¿no? Sobre todo en Twitter, que es donde estás más activa y que como te dije off the record, que estás haciendo un trabajo chulísimo. La gente que no te sigue en Twitter, que te siga, porque compartes cosas muy interesantes sobre SEO principalmente, y es un poco el motivo por el que estás hoy aquí, para hablar de SEO, para hablar de tu andadura, para hablar de algo que yo creo que hay muchísima gente que nos escucha que puede estar bueno, digamos, en una situación en la que le gusta tanto el SEO, está aprendiendo SEO, que a lo mejor a futuro o se lo está planteando o todavía no se lo ha planteado, pero podría ser que a futuro se dedicara al SEO, digamos, dando servicios, ¿no? Como consultor o como consultora. Ujú. Así que si te parece, bueno, pues cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, a qué te dedicas, dónde te pueden encontrar también si quieres, así que te busquen. Perfecto, pues nada, ahora mismo soy consultora SEO de forma freelance y bueno, sí, como bien has dicho, ahora este año he empezado a tope con el tema de Twitter y a hacer hilos. También tengo una newsletter, subo vídeos a YouTube, subo posts en mi blog, también subo posts en LinkedIn. Entonces, bueno, este año la verdad que aunque llevo unos 3 añitos como consultora, pero he decidido retomar mi marca personal y trabajar en ella, la verdad. Eso es un tema que vamos a hablar hoy también, de esa parte importante, ¿no? Que es la marca personal Ujú. unida a la parte de, bueno, pues de conseguir clientes, de la parte de consultoría, que es una buena forma también de avanzar, de conseguir clientes. Muy bien, o sea que tu actividad principal, digamos, que es dar servicios SEO, ¿no? Ser Sí. consultora SEO. ¿Lo haces completamente freelance? ¿Tienes un equipo? ¿Te ayuda alguien? ¿Haces SEO para otras agencias? Pues la verdad que estoy sola, pero sí que este año me gustaría crecer y cuando las cosas ya marchen mejor, que tengan un gran volumen de clientes, contar con algún apoyo o con algún colaborador de forma constante. Y también colaboro con una agencia, la verdad. Empecé en una donde me enseñaron y la verdad que agradezco mucho el poder haber hecho práctica y luego también colaborar con ellos como autónoma. Y ahora estoy en otra y también al final lo que hago es llevar clientes por mi cuenta y también colaborar con agencias de marketing. Ujú. Muy bien, ¿y qué tal llevas el trabajar sola, ¿no? Casi para todo. Pues la verdad que es duro, es decir, está guay encontrar ese equilibrio, pero al final estás en tu casa, estás sola, aunque hagas videollamadas y reuniones, pero el estar en una oficina quizás con gente, con el equipo, es totalmente diferente y es muy enriquecedor, no sé, es como que hay más contacto, ¿no? No estás tan sola, pero bueno, al final también tiene sus ventajas, ¿no? El estar en casa y bueno, lo mejor es llegar a un equilibrio. Puedes quizás trabajar durante toda la semana en tu casa y luego tener algún coworking o quedar con algún compañero para alguna reunión o si no, simplemente pues algo que tú no saques, la otra persona con sus ojos te ayude, ¿no? La verdad que eso sí que lo echo de menos porque antes sí que iba de vez en cuando a una oficina con Ujú. mis compañeros y siempre sacabas algo, es decir, y te lo pasabas bien. Entonces, sí que esa parte la he hecho bastante de menos. Sí. Sí, que por muchas videollamadas, mucho Telegram o cualquier otro canal, al final el trato personal, ese trato cercano, se echa de menos. Sí, Estoy, sí. estoy completamente de acuerdo. Eso de ir un día a la semana, aunque sea a un coworking, ¿no? O Sí, tener contacto con otra gente, que al final terminas hablándole a las paredes y, claro. y eso sano no es. Bueno, has dicho que llevas 3 años como consultora. Sí. Empezaste, bueno, aprendiendo, ¿no? A trabajar en agencia y luego empezaste ya por tu cuenta, con tus propios Ujú, clientes. Luego hablaremos de esto porque no es un proceso sencillo, ¿no? El hecho de, ujú, de estar trabajando por cuenta ajena o para una agencia y que empezar a tener esos clientes como que sea algo suficiente para poder decir, vale, voy a cambiar mi rumbo, voy a empezar a ser consultora ujú. y incluso ese paso tan importante que en este país es un poco incluso doloroso, que es darte de alta como autónomo y, Sí. y cambiar completamente el chip para empezar a facturar lo necesario, ¿no? Para tener un sueldo y poder pagar todas las cosas que hay que pagar.
Ujú. Si te Sí. parece, porque yo creo que a la gente que nos está escuchando, una de las cosas que puede serle más útil escuchar de ti, que has vivido esto, bueno, recientemente, ¿no? Hace 3 años, fue ayer prácticamente, y más con todo lo que ha pasado estos años. Em, ¿Cómo empezaste? Es decir, ¿tú en algún momento te planteaste quiero ser consultora SEO o empezaste a estudiar algo sobre SEO, algo sobre marketing digital y en ese momento te fuiste viendo que, oye, a lo mejor, oye, me gusta el SEO, voy a empezar a Ujú. estudiar SEO y poco a poco te fue llevando a esto o lo tenías claro desde el principio? No, la verdad que, a ver, es de pequeño quieres ser veterinario, quieres ser fotógrafo, periodista, porque te va gustando esas cosillas y no piensas en el SEO porque de hecho yo creo que es algo reciente, ¿no? Y cuando éramos pequeños pues no, casi no se veía o no existía, ¿no? Entonces hice una carrera, hice ADE y Ujú. cuando estaba, bueno, nuestra programación como todo es hacer una carrera para un buen trabajo, trabajar en una oficina y ya, ¿no? Pero bueno, yo iba por ese camino, era buena estudiante, pero al final no me motivaba mucho y en el último año de carrera pues descubrí el SEO. Terminé la carrera, todo muy bien, pero dije, ostras, esto me gusta y me motiva, no, nunca me había sentido así, voy a seguir profundizando. Hice un TFG sobre SEO, muy básico, a día de Ujú. hoy lo leo y lloro, pero bueno, por aquel entonces era, jolines, qué guay, ¿no? Y ya empecé a descubrir más por internet, y estuve durante un año como de redactora SEO en una farmacia. No aprendí mucho, la verdad, pero ese fue mi primer paso. Y luego ya, la verdad que nunca he estado trabajando en nómina en una agencia o por cuenta ajena. He estado con otros trabajos, una asesoría, contabilidad, es decir, cosas de la carrera, pero Ujú. el dar el paso para mí fue un poco raro porque la gente, como bien has dicho, empieza en una agencia, en una empresa como SEO y luego cuando lleva unos años se harta o decide dar el paso y se hace freelance, ¿no? Pero en mi caso, después de todo esto, decidí hacer un máster para ya formalizar un poquito más la formación, ir a tiro hecho, es decir, no quería seguir perdiendo el tiempo. Y ahí me surgió la oportunidad de hacer prácticas en una agencia de SEO. Hice Ujú. prácticas y al poco tiempo ellos me querían y me vieron potencial y me di de alta de autónoma porque empezaron a salirme cosillas y también pues a seguir colaborando con la agencia. Fue un salto quizás un poco inconsciente a día de hoy porque yo nunca quise ser autónoma en el sentido de que siempre nos daba miedo. En España está súper mal visto, ¿no? Te vas a arruinar o es súper duro, pero dije, bueno, me voy a lanzar, está saliendo cositas, creo que tiene que ser ahora y había facilidades, ¿no? Ujú. Entonces me lancé. Y bueno, y bien, es duro, pero yo creo que ese salto creo que hubiera sido mejor hacerlo sin pensar que me lo hubiera pensado mucho. Pero no te arrepientes, ¿a que no? No, la verdad que no. De dar el No me paso. arrepiento. Claro, porque dice, No, no. bueno, puede ser duro, pero al final yo creo que también lo hiciste, ¿no? Que esto siempre es más fácil dar el salto, bueno, fácil entre comillas, ¿no? O tomar la decisión en el momento que te empiezan a llegar algún cliente o alguna Ujú, oportunidad y dices, bueno, claro. esto me permite a mí empezar con cierta tranquilidad. Decir, oye, no voy Ujú, a, vale, me lanzo a la piscina, pero sin clientes. De esta forma, oye, pues al menos ya empiezas con algo, empiezas a claro. trabajar, empiezas también a coger esa experiencia que luego te va a permitir coger otro tipo de clientes a largo plazo, empezar a coger incluso más clientes porque eres capaz de gestionarlos de una mejor forma, más rápido, haces todo mucho mejor. Así que yo creo que es una buena forma, si se puede empezar así, ¿no? Antes que quemar las naves y ale, lanzarnos Sí. a, voy a hacer autónomo a ver qué pesco, a ver qué clientes cojo. Ujú. Sí, la verdad que sí. Vale, y has dicho que que hiciste un máster de marketing digital, Sí. ¿vale? En esta parte fue el SEO lo que más te llamó la atención y empezaste ya, ¿no? Entiendo, a adentrarte un poco más en SEO o te hiciste luego aparte alguna formación específica de SEO. Pues no, es decir, sí que tenía claro que quería estudiar SEO y por aquel entonces no, cuando yo empecé a mirar no había ningún máster específico de SEO. Ujú. Entonces había uno que me llamó la atención, que era de marketing digital y tenía un módulo de SEO, es decir, tenía unas clases que era solo de SEO y dije, oye, pues voy no, o sea, sé que me quiero especializar en SEO, pero voy a tener una formación global de todas las ramas del marketing y ya me centro en SEO. Entonces hice ese máster y ya dije, vale, toco todas las ramas, controlo un poquito, pero me dedico al SEO. Y sí que hice formaciones, pero bueno, no hice otro máster ni fui haciendo cursos o seguir formándome por mi cuenta con artículos, con vídeos,
practicando por mi cuenta también se aprende un montón con clientes o con proyectos propios. Y sí que me gustaría dar otro paso y hacer algún máster o algo más específico, como puede ser el de Webpositor, que es solo SEO. Entonces creo que sería otro paso para seguir en el camino. Sí. O sea, a ver, sé que es verdad que no hace mucho, ¿no? No hace tantos años, no había prácticamente formación como la hay ahora de SEO, igual que hace unos años más no había tanto de marketing digital. Claro. Y viene muy bien, sí que es verdad que es importante ese paso que tú dices de descubrir que te gusta una parte, una rama concreta de marketing digital, que en este caso es SEO, puede ser cualquier otra, y especializarte en eso y encontrar la suficiente información que hay. Ya sabemos que hay muchísima y hay de todo tipo de contenido y en diferentes formatos, gratis, de pago a la hora de seguir aprendiendo SEO, pero sí, yo creo que estoy contigo ahí, que es la parte que en el momento ya quieres dar ese salto de perfeccionar y especializarte en algo, si hay una formación concreta sobre ese algo, es mucho mejor. Sí, ya vas a tiro hecho, no pierdes. Yo es que al principio perdí mucho tiempo. Y ahora sí, ahora lo sé y se lo recomiendo a todo el mundo que quiere empezar, pero yo pues estuve dando palos de ciego. Es que es normal cuando empezamos y no había tanta información como ahora. Eso es Y verdad. eso ahora es bueno, la verdad que hay de todo y hay formaciones muy buenas que antes pues no había. Y a la hora de formarte, fuera de cualquier escuela, ¿no? o de máster o de curso, por donde, si alguien nos está escuchando ahora y dice, bueno, yo estoy empezando a entrarme en esto del SEO porque escucho este podcast, porque escucho otros podcasts o leo artículos sobre SEO, ¿de qué forma, tanto, bueno, que recomiendes tú o que hayas hecho, ¿no? Decir, oye, ¿qué formatos o por dónde puedo empezar? Porque a lo mejor alguien, de momento, no quiere lanzarse a hacer un máster, ¿no? O un curso concreto ya arreglado sobre SEO. ¿Por dónde les recomendarías que empezaran? Pues lo primero es que investigara, es decir, que realmente sepas si le gusta sí o no el SEO, ¿no? Porque si no te gusta vas a perder tiempo y dinero, ¿no? Entonces, infórmate, en internet hay muchos artículos, hay newsletters como la tuya o como la de Aleida o la de 10 links azules, ¿no? Es decir, hay un montón de información y me parecen súper buenas. Podcasts ahora también hay un boom y es una genial forma, ¿no? Mientras estás en el gimnasio o limpiando, te pones un podcast y aprendes. Y también, bueno, las guías propias de Google. Al final, si vas a hacer posicionamiento web en Google, que no mejor que ir a su casa y leer la información. También blogs de referencia, hilos de Twitter, hay muchísima información. Entonces, ten claro, créate una base, realmente que te guste el SEO, crea algún proyecto que te guste, experimenta y cuando lleves un añito ya que has tocado bastante, pues puedes hacer una formación, si puedes, si te lo permites. Yo sí que recomiendo que hagas una formación buena, es decir, no cualquiera, sino alguna que sea de calidad, de profesores que realmente sean SEOs. Y ya es que una forma de acelerar el proceso. También coges una metodología buena y no coges malos hábitos o aprendes cosas que ya no se hacen o que están mal. Yo sí que lo recomiendo. Puedes empezar con cursos más baratitos, membresías, ¿no? Es decir, ahora mismo hay muchas cosas, pero yo creo que el máster sería como el paso final, si quieres, ya que has tocado todo, para ya sentar todo bien. Sí. Yo creo que llama la parte más de profesionalizar, ¿no? De decir, Sí, voy a exacto. dedicarme a esto, me estoy dedicando a esto, pero quiero ser todavía mejor y hacerlo con mucho más conocimiento. O como tú dices, yo creo que hay cosas que bueno, ahora es el siguiente tema que quiero tocar contigo y hay cosas que es muy difícil enseñar o que te enseñan sobre todo con contenido gratuito, ¿no? O con contenido en Internet en general. Y por mucha formación que haya, habrá cosas que hasta que tú no las experimentes o no las vivas, no vas a aprenderlas o no vas a mejorar esas cosas que ahora hablaremos de ellas. Pero sí que es verdad que en estas formaciones más regladas sí que seguramente habrá cosas, como tú dices, procesos, cómo hacer ciertas cosas o quizás más temas o que son menos SEO, pero que tienes que hacerlo porque al final trabajas con clientes, temas de propuestas, temas de presupuestos, problemas que surgen el día a día con los clientes, ¿no? Exacto. Esas cosas, al final cuando te las están dando, cuando te las están contando alguien que se enfrenta a esos problemas todos los días, a esas circunstancias todos los días, o lleva años haciéndolo, se aprende mucho antes y como tú dices, esos palos de ciego que alguna vez los vamos a dar y es normal porque forman parte del aprendizaje, pero van a ser menos o pretendemos que sean menos. Claro.
Es verdad, es decir, al final, aunque seas SEO, pero si te haces autónomo tienes que saber de otras cosas. Nadie te enseña a cómo, no sé, al tema de los impuestos, a cómo organizar tu tiempo, a la salud mental, es decir, todo eso nadie te lo enseña. Yo en la carrera ni siquiera toqué muchas cosas de autónomo, es decir, que aunque haya estudiado es que no me sirve para nada. Entonces, te enfrentas a otro paradigma, ¿no? Aparte de ser buen SEO, de especializarte, tienes que conocer otros campos. Ujú. Y es verdad que hay cosas que no aprendes en otros sitios. Es decir, la mayoría de los blogs te dicen qué tienes que hacer, pero no cómo hacerlo. Que vale, tiene su estrategia detrás y eso es cierto, pero eh, tienes que investigar más y probar tú, romper 20 webs y darte cuenta de qué has hecho mal y no volver a repetirlo, ¿no? Con los clientes también se aprende muchísimo y con tus propios proyectos al final es donde tienes más margen de poder romper algo sin dañar al bolsillo, ¿no?, de ese cliente. Yo de verdad que con clientes experimento cero. O sea, para eso coges tus cosas porque no sería ético. Y, y también, o sea, yo he aprendido de mis errores. O sea, yo creo que es lo mejor que se aprende y se te queda en la cabeza y ya no se te olvida. Y aunque a lo mejor una persona te haya advertido de ese error, hasta que no te das cuenta de esa hostia, no, es que no se te queda. Entonces, yo creo que muchas de esas formas que no te enseñan por internet o no te pueden enseñar en un máster es a partir de los errores o algo muy específico que hayas visto en una web, te tiras 5 horas analizando, das la tecla y has aprendido. Y eso solo te has dado cuenta en ese proyecto porque esa programación ha saltado con un plugin o ha saltado con alguna cosa que has metido y es muy específico, ¿no? Entonces, cada proyecto es un mundo y aprendes de tus errores y del día a día. Es Ujú. algo que no te pueden enseñar. Totalmente. Porque además es que son, como tú dices, los proyectos son muy diferentes entre sí y hay cosas pequeñas que hace que unos funcione, otros que no. Como tú dices, oye, la tontería de un plugin que de repente te ha funcionado en todos los proyectos y de repente en un proyecto lo instalas y se te rompe la web o hay otro plugin que hace algún tipo de compatibilidad y al final son cosas que te van surgiendo en el día a día, son esos pequeños marrones a los que nos enfrentamos, que de repente tienes un día súper tranquilo, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer marrones ese día que no sabes muy bien por dónde. Y es ese tipo de cosas que no se enseñan en ningún sitio y que al final hay que lidiar con ellas, ¿no? Y ahí sí que, Sí, sí. sí que me gustaría preguntarte a esa gente que nos está escuchando, ¿no? Oye, ¿qué tipo de cosas o qué tipo de problemas me voy a poder o me voy a tener que enfrentar si me meto en este mundo y que no voy a aprender en ningún sitio y que tú se las pudieras decir? Oye, pues, por ejemplo, como ya has mencionado, ¿no? El tema de cosas de autónomos, problemas que te pueden surgir. Para mí, yo creo que cuando yo empecé en esto, ¿no? El tema de autónomo, clientes, aunque yo había trabajado ya mucho con cliente en agencia, pero no es lo mismo, ¿no? Porque al final es tu cliente, es tu gestión con el cliente, además de toda la parte de SEO. Tienes que hacer la gestión con el cliente. ¿Qué consejo darías? Es decir, o qué cosas te has encontrado tú que hayas aprendido? De decir, oye, a la hora de tratar con clientes esto sería lo mejor, tema de presupuestos, las propuestas, los informes, temas quizás más legales, ¿no? Como por ejemplo los contratos, que a veces no se hace ningún tipo de contrato, a veces sí. Ese tipo de cosas que hayas dicho, esto me lo he grabado yo a fuego porque me ha pasado y no se suele enseñar en ningún blog o en ningún vídeo de YouTube o en ningún podcast. Sí, pues yo tuve la suerte que con la primera agencia local que hice de prácticas, al final fue mi mentor, básicamente fue Rafa Sospedra y me enseñó un Ah, montón Rafa. de cómo gestionar clientes. Aparte de que me enseñaba SEO, también la parte tan importante de cómo gestionar clientes, cómo gestionar clientes un poquito más especialito en el sentido que más difíciles o que todavía no están muy, muy acostumbrados a nosotros. Informes, contratos, es decir, cómo se hace un presupuesto, una propuesta, reuniones. La verdad que ahí aprendí mucho de él y luego pues vas aprendiendo por tu cuenta también preguntando a compañeros del sector. Yo sí que recomiendo que sobre todo hables con una persona que ya haya pasado por eso, que te recomiende, que te ayude, pregunta todo lo que veas. Vas a aprender, es decir, con clientes vas a tener malas experiencias, vas a aprender de ellas. No te quedes, es decir, no te quedes una semana plof o llorando, es decir, aprende de ese error, bien porque lo has hecho tú o porque el cliente al final no ha salido bien, no os lleváis bien, no hay química y bueno, no pasa nada. Aprende y sigue adelante, no te quedes con eso, o sea, quédate con el aprendizaje. Y todo el tema legal sí que recomiendo que tenga un buen asesor,
es difícil tener uno bueno. Es decir, yo he probado varios y la verdad que cuesta, hay que ir detrás de ellos, pero que merece la pena pagar un poquito más por tener una persona de verdad de confianza y tener esa parte de estar tranquilo, ¿vale? Y bueno, tema legal también con abogados, preguntarle cualquier duda que surja, porque parece muy sencillo, pero el tema autónomo también tiene sus peligros, ¿no? Y yo creo sí que recomiendo el tema del contrato. Y mira que yo no lo hago, pero a partir de una mala experiencia lo estoy empezando ya a hacer porque es una forma de cubrirnos las espaldas como profesionales y porque hoy en día los autónomos estamos muy vendidos, ¿no? Entonces sí que recomiendo a una persona que empiece que lo consulte con un abogado, con un especialista para ver cómo puede hacer un contrato y cubrir todos esos aspectos legales tanto de la web como de su negocio, porque es súper importante hoy en día. Y bueno, tampoco porque hagas un contrato no quiere decir que seas peor o mejor. Yo tenía esa creencia de que, bueno, yo es que soy súper transparente, yo buen rollo con los clientes, todo muy bien, no contrato ningún tipo de cláusula ni nada, ¡pum! La primera en la Hasta que frente, pasa claro. algo. Le das las manos y te cogen el brazo, entonces eso hay que poner unos límites y no quiere decir que por eso seas malo, ¿no? O que seas menos cercano. Al final es una relación profesional, más allá, si es tu amigo, lo que quieras, pero hay que eso atarlo bien para no tener problemas. Sí, porque pueden surgir problemas. Por muy transparente que tú seas, por muy buen Ujú. feeling que te dé, ¿no? Que normalmente la gente siempre, pues al final tú confías en que no va a pasar nada, pero al final puede llegar a pasar. O sea, que te has Sí, sí, encontrado con alguna, como todos, ¿no? Con claro, alguna experiencia negativa con algún cliente. exacto. Es decir, aprendes. Yo sé que al principio no, yo me lo tomo muy mal y bueno, y eso te duele, ¿no? Pero tienes que aprender y apartarlo. Es decir, fuera y ya llegarán. Si es que es normal. Es decir, no, hay gente que viene y va, ¿no? No quiere decir nada, no es nada personal. Eso es. Muy bien. Hemos estado hablando de formación y creo que hay algo muy importante en nuestro sector, sobre todo, ¿no? En la parte de SEO, que es que nunca podemos dejar de formarnos. Entonces, ¿cómo organizas tú tu día a día? Es decir, tú me imagino que tu mayor parte del tiempo la dedicas a los clientes. Nos has dicho que tienes blog, tienes YouTube, tienes Twitter, es decir, que también hay una parte, que ahora hablaremos de ello, que es que le tienes que dedicar a esa marca personal, a esa generación de contenidos, porque quieres seguir mejorando por esa parte, ¿no? ¿Y en Claro. qué momento de todo esto entra la formación? Es Sí, decir, alguien que pues diga, bueno, pero es que si tengo que dedicarle tiempo a clientes, tengo que estar trabajando mi marca personal, ¿en qué momento voy a estar reciclándome? ¿En qué momento voy a estar a la última de Google, que está constantemente cambiando cosas y salen cosas nuevas y tenemos que estar al día? ¿En qué momento le dedicamos tiempo a esto? Pues la verdad que es difícil y a mí me costó aprender o quizás organizarme, mejor dicho, el hacer todas esas cosas en 24 horas, ¿no? Es decir, cómo me Bueno, en menos, en formo, menos. sí, menos que Hay que tienes que dormir, hay que dormir, descansar. Hay que tienes que dormir. vivir. Que por Sí, mucho que sí, nos guste, yo creo que es un problema que tenemos en este... Hablo de este sector sí, porque es el que conozco, ¿no? Pero sí, que sí. como al final estamos haciendo algo que nos gusta tanto y que lo llevamos en el bolsillo porque está en el móvil, está en Twitter, está en YouTube, está en Twitch, está en todos los sitios, al final no tenemos un problema que es la desconexión, ¿no? Que estamos todo el día ahí puestos, pues hay un evento un sábado por la tarde, pues ahora los chicos de Backstreet Boys los miércoles por la noche, que al final dices, es que Sí, tienes tantas formas de consumir contenido, ¿no? Que dices, ¿en qué momento desconecto? Pero bueno, sigue sí, sí. y ahora hablamos de esto. Pues yo creo que es esencial, ¿no? Que nos formemos. Es algo que si te quieres dedicar al SEO y no vas a ser despierto, no quieres estar constantemente actualizándote, no te dediques, porque tiene una fecha de caducidad. Yo creo que al final el marketing es una de las profesiones que más se actualiza y que más información tienes que estar, porque si no, no vas a ser un buen profesional. Entonces, hay que organizarse. Yo he tenido diferentes rutinas durante estos 3 años, porque bueno, vas probando y según tu situación personal también la vas adaptando. Y bueno, sí que incluyo, aunque sea media horita al día, formarme ya sea a leer un par de artículos, leer la actualidad en Twitter o en podcast o en cualquier otro sitio, algún libro de SEO. Y quizás en los fines de semana que tengo más tiempo, dedicar más, pues un par de horas a formarte, ¿no? Tienes más tiempo, pues me lo reparto. Pero sí que en el día a día, sobre todo es clientes, el mayor tiempo, una parte también pequeñita a mi marca personal, porque yo hice, o sea, yo creo que es imprescindible, es decir,
puedes tener clientes también sin marca personal, ¿vale? Pero yo creo una parte súper importante y donde vas a conseguir un mayor volumen de clientes, ¿no? Y nunca abandonarla, porque yo tuve etapas donde la abandoné por carga de trabajo, pero creo que es un error y que lo tienes que tratar como si fuera un cliente más, ¿vale? Entonces, resérvate también una horita o media horita para trabajar esa marca personal. Y luego, pues, formarte, como te he dicho, media hora o una hora, cuando te levantes o si no, antes de acostarte y lees un poquito todo. También hay newsletters que te ayudan, ¿no? Los domingos o los lunes y recaba toda la información de la semana. Es también un buen resumen. Y en Twitter también se mueve muchísimo. Ponte alertas de aquellas cuentas que más te interesen, como puede ser la de Google, que va contándote, bueno, las actualizaciones que va sacando. Compañeros también que van contando todo eso. Entonces, es esencial. Y vale, habrá un día que no podrás dedicártelo a la formación porque hayas saltado errores por 1000 sitios y tengas que apagar fuegos, pero no hay que dejarlo porque si no va una semana tras otras que no tocas, te Se te acostumbras sin acumula querer. y... Exacto. Y hay Eso es. mucho. Muy bien. Vale, has hablado de la marca personal, que hay que dedicarle tiempo, y hay un error que yo creo que hemos pasado todos por esto, al menos los que hacemos cierta marca personal, ¿no? Con la generación de contenidos y que estamos visibles en redes sociales, que es la de abandonar durante un tiempo porque el día a día nos come, porque estamos más saturados, porque, bueno, pues al final lo que nos paga la factura son los clientes y en momentos de carga de trabajo muy alta, pues terminas abandonando durante un tiempo esa marca personal. ¿Qué supone para ti la marca personal o qué ha supuesto para ti a la hora de convertirte en consultora SEO, a la hora de captar clientes? Pues a mí me ha ayudado mucho. De hecho, cuando empecé el máster nos enseñan a cómo gestionar tu marca personal, cómo empezar a hacer una web mínima para darte a conocer, escribir unos posts estratégicos, ¿no? Cómo gestionas tus redes sociales. Ahí es cuando empecé a trabajar todo eso y ya cuando me comió los clientes o toda la gestión y el estrés, lo abandoné, pero luego fui recuperándole y este año ya me lo he propuesto decir, venga, vamos a empezar porque al final aprendes, es decir, yo creo que es mejor que tengas menos clientes, es decir, que no cojas, que digas que no a uno, para que ese tiempo lo dediques a tu marca personal. Que sigues creciendo mucho, llegas a un punto en el que no puedes más, vale, pues ve la posibilidad de tener un compañero, de quizás algún colaborador donde te vaya haciendo tareitas o te vaya ayudando en algunos proyectos, pero no llegar otra vez a estar saturado de clientes porque, vale, es decir, y si luego de repente se te van todos o si se te van algunos, ¿cómo vas a captar a esas personas otra vez? Entonces, es algo constante y la marca personal no es algo de un día para otro, es algo a largo plazo. Tienes que ir trabajándola todos los días un poquito. Si yo lo que hacía era, me ponía un poquito a trabajarla, cuando había rachas malas o más bajas, otra vez. Y luego lo dejaba y así, o sea, y eso yo creo que nos ha pasado a todos, pero es un error. No puedes ir trabajando cuando te interese, porque no. Entonces, al final aprendes y yo se lo aconsejo a todo el mundo. Si tienes que decir que no a un proyecto, dile que no, pero ese tiempo es para tu marca personal, para formarte también. A veces estamos saturados y no seguimos formándonos, es también un error. Renuncia a ese dinero y sigue con tus labores, ¿no? de marca personal. Sí, yo creo que al final es pensar más a largo plazo, ¿no? Que Claro. al final, como me están entrando un montón de proyectos ahora, los cojo porque no sabemos qué puede pasar. Oye, que de repente ya sabemos que el mundo cambia muy rápido y pasan cosas. Que no te pille a contrapié, ¿no? Y dices, bueno, que tampoco sea pan para hoy y hambre para mañana. Que digas, vale, cojo unos clientes, tengo hueco para trabajar la marca personal, para seguir formándome pensando a largo plazo, porque siempre voy a necesitar ese goteo constante de clientes, es tener tiempo suficiente como para estar al día, que no me atropelle, ¿no? En la actualidad, que no me atropelle todo lo que sale y de repente sale una actualización o estamos ahora con las Core Web Vitals, Page Experience en el escritorio y si no te has enterado, te pilla a contrapié, te afecta a tus webs, ¿cómo no me he dado cuenta esto de no? Porque estabas hasta arriba de clientes, Claro. pero al final también, si lo pensamos, los que trabajamos con clientes, el principal afectado de que tú no estés o de que tú estés hasta arriba por los clientes es el cliente. Porque no te estás formando, no te estás actualizando, no estás probando cosas nuevas. Al cliente la marca personal tuya, porque le va a dar un poco más igual, pero también a ti. Yo lo digo, yo siempre que
Y hace poco no me acuerdo también, creo que lo comentaron en Backstreet Boys, ¿no? En Twitter. La mejor forma de formarte es formar. Yo, Sí. o sea, yo la mayoría de cosas que he aprendido es gracias a que tengo que formar, ¿no? A otras personas, tanto en el podcast, porque lo hago de esta forma, o cuando doy clase. Al final te obliga a estar en continuo aprendizaje, actualizado, probando cosas nuevas, contando experiencias, y es la mejor forma de hacerlo. Y al final los principales beneficiados de esto son los clientes, porque tú estás ahí al pie del cañón, ¿no? Totalmente. Ujú. Sí, sí. Muy bien, entonces, hemos estado hablando de marca personal, de clientes. ¿Cómo conseguiste tú tus primeros clientes? Pues a raíz de darme visibilidad gracias a mi marca personal. La verdad que fueron los primeros, pero bueno, también como he comentado, como estaba en una agencia, al final los clientes llegaban por esa agencia y yo trabajaba con ellos, ¿no? Pero por mi cuenta ya personales sí que llegaron a través de esa marca personal, pues bien contacta por tu página web, por Twitter y salían los primeros por ahí, la verdad. En otros casos, es decir, también te suelen salir por boca a boca o por contactos, pero como yo acababa de mudarme a una nueva ciudad, no conocía a nadie. Entonces, para mí fue imprescindible la marca personal. Aunque sé que no es que sea súper, o sea, obligatorio tener marca personal, porque el otro día en Twitter se estuvo hablando de un compañero de SEO dijo, es imprescindible la marca personal, y bueno, se debatió y es bonito ver eso y no creo que sea imprescindible, pero sí que ayuda muchísimo. En mi caso fue imprescindible porque me mudé, no conocía a nadie, sí que tenía contactos en el máster, profesores o compañeros, pero al final también necesitas que venga gente de otros sitios, ¿no? Que venga constantemente por tu web, que siempre está a las 24 horas abiertas, ¿no? Entonces, fueron ahí los primeros y básicamente el 80% de los clientes eran gracias a la agencia. Ellos lo captaban gracias a su marca personal y sus contactos y yo trabajaba en ellos y es así. Eso es. Has dicho una cosa que, a ver, que es importante, que es cuando, aunque tú no tengas marca personal, que me acuerdo de ese debate, ¿no? Ese tweet que hubo, creo que del tweet, el perfil de SEO Ordai, ¿no? Sí, exacto. Es un debate muy interesante porque al final dices, bueno, hay gente que no quiere estar todo el día trabajando en su marca personal, hay gente que no le gusta exponerse. Y si alguien que nos está escuchando y diga, es que yo no quiero dedicarme a esto, pero yo no quiero exponerme, no quiero poner mi cara ahí, no quiero estar todo el día exponiéndome. Bueno, tampoco es necesario, no es obligatorio, como tú dices, es importante, ayuda, por supuesto, pero si empezamos con la idea de ser consultores, de ser consultores SEO, montando una web, intentando posicionar esa web, que además te va a servir como laboratorio, Nati, para experimentar, para ver lo que te funciona, lo que no te funciona, y empezar a captar clientes a nivel orgánico, o si quieres hacer campañas de cualquier tipo, ¿no? Que es una forma diferente de hacerlo a través de marca personal. Oye, que tiene marca personal, tienes dos vías diferentes de hacerlo. Y yo aquí una cosa que comenté en su momento hace un par de meses, en un hilo que hice sobre el podcast precisamente, yo creo que la marca personal te permite captar unos leads que nunca vas a conseguir a través de Google o a través de una campaña de anuncios o de lo que sea. No te va a llegar igual porque esa persona que te llega, ese posible cliente que te llega a través de tu marca personal, es mucho más cualificado, ya te conoce, está hecho a tu forma de explicar. Digamos que no le estás diciendo a través de una landing lo que haces, sino que ya saben lo que haces porque lo estás demostrando. Con un blog, con un YouTube, con un podcast, con una newsletter, lo que sea, al final se hacen a ti, ¿no? Sí. Y esos clientes que llegan por esas vías, yo creo que son mucho más, vamos, por mi experiencia, no sé, ¿no? Sí que lo he visto, que al final son clientes de mucha más calidad, no clientes, sino leads de mucha más calidad. Y suele haber una relación incluso ya de inicio más cercana porque ya te conocen, aunque sea de leerte o que sea de escucharte. O sea que esa Sí, parte sí. siempre ayuda. Que no sea obligatorio, por supuesto que no. Que ayuda. Sí, ayuda. Muy de acuerdo, la verdad. Muy bien. Según dices, bueno, los primeros clientes que te fueron llegando fueron por la agencia, luego marca personal. ¿Has probado otras formas de captar clientes? O sea, que hay muchas, ¿no? Y Sí. estamos acostumbrados a que nos lleguen inputs por todos los sitios, ¿no? Mensaje por LinkedIn, esto. ¿Has utilizado o has podido captar a través de otro medio? Sí, pues también curioso, ¿no? Porque
un método, el guest blogging, ¿no? Que es más para ganarte enlaces, ¿no? Naturales. Pues de ahí me salió un cliente. Escribí en un blog sobre diseño web y en principio pues para llevarte el enlacito, ¿no? Y de ahí me conoció un chico y me llamó, me dijo, oye, que te he visto en el post de en el blog de esta persona porque me hizo la web y, ostras, me hizo gracia, o sea, me gustó tu artículo, yo he visto que eres SEO y necesito un SEO, pues te contacto a ti. Y fue como, ostras, es que para eso también sirve, ¿no? Escribir fuera porque te da visibilidad, no solo el enlacito, no hay que pensar en eso. Y eso, bueno, fue curioso. También escribir, pues eso, en otro blog te ayuda a darte visibilidad y si es de otra rama que no es solo SEO, porque al final es competencia, por así decirlo, aunque somos compañeros, pero estás jugando en su casa. Si te vas a otras ramas, pues tienes más probabilidades de que te contacten. También en el máster donde estudié, en la escuela, por final, tus compañeros que se dedican a otras cosas, pues te dicen, oye, pues Rocío SEO, te mando un cliente o necesito ayuda con esto y te contactan a ti. En la escuela también hay gente que pregunta porque tiene negocios y, oye, algún chico, alguna chica que sepa de esto, también te pueden contactar. Y también, bueno, de otras formas, al final boca a boca, o si tienes algún amigo, algún contacto, también te puede echar una mano. Y sobre todo por ahí es por donde yo he captado clientes y por donde me han llegado, ya dejando de lado todo el tema del posicionamiento SEO, que al final hacemos SEO y posicionamos para que la gente nos encuentre, ¿no? Esa parte me interesa. Tú tienes en tu web, tienes una parte que es el blog, tienes la parte de landing de servicio, ¿no? Consultora SEO y demás. De los leads que te han ido llegando por la web, entiendo que te han podido llegar incluso desde la parte más inbound, ¿no? Que son los artículos, y te han llegado también a través de la landing. ¿Cómo calificarías esos leads? Que es un poco lo que estaba comentando yo antes. ¿Qué te parecen lo que te puede llegar por el blog, según tu experiencia, o lo que te puede llegar a través del formulario? Es decir, como tú dices, ya te conocen, ¿no? Más si han leído tus artículos, a lo mejor tienen una pequeña base de SEO, te conocen, si además has participado en podcast o en YouTube, pues esa parte más personal también te conocen, puede haber química y por eso te contacta a ti. Vale que yo decir que no soy el mejor ejemplo en cuanto a web, porque como la abandoné todavía, bueno, no está... Faltan landings, falta mucho contenido. Por ahí hemos pasado todos. y sí que es algo que es imprescindible, pero al final en casa del herrero, cuchillo y palo, a mí me ha pasado. No hay que hacerlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que sí que están más acostumbrados a ti, ¿no? No es lo mismo una persona que quizás se suscriba a tu newsletter porque ha leído algún post que le ha llamado la atención, estás enviándole correos y de repente un día pum, te escribe y ese presupuesto, esa propuesta puede ser que estés más cerca de que llegue a ser aceptada que no uno que venga totalmente frío a tu formulario a lo mejor porque te ha visto posicionado por consultor SEO o por tu ficha Google My Business. Sí que son más fríos y se notan que, como te he dicho, esta persona que me vio en el post de un compañero, pues la verdad que fue mucho más rápida la negociación y es que te he estado cotilleando, te he estado mirando, he estado viendo artículos tuyos, entonces es una más alta probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, por eso también es importante a la marca personal que te des un poco a conocer, a demostrar un poco lo que sabes y cómo eres, para que la gente, pues si tienes referencias, es verdad que le suele gustar más a una persona que no conoce de nada. También es verdad que quizás un lead que venga recomendado o por boca a boca es mucho más probable que te acepte o no, porque es igual que las opiniones de Amazon, ¿no? Tú le dices a un colega, me he comprado esta cámara, hace una foto fenomenal, me encanta, tal, ese chico generalmente se la va a comprar, ¿no? No se va a poner a buscar. Sí, porque Entonces, se ha yo creo recomendado que, a alguien cercano en el que confía. Eso es. Exacto. Entonces, sí. también Dime, sí. influye. También influye. Sí. No, que lo que decías que al final es no solo es que te vengan más leads, sino que ese lead termine convirtiéndose en cliente, ¿no? Que te acepte el presupuesto, la propuesta, prácticamente sin pestañear, porque confía ya, en cierto modo, ya te conoce, te ha cotilleado. Habrá gente que incluso te mire tu LinkedIn, tu Twitter, tu blog, se lea cosas, ¿no? Y que se consuma buena parte del contenido. Y esa persona incluso ya no te va a pedir referencias. No es lo mismo que un lead que te pueda llegar cuando alguien busca consultora SEO en Valencia, ¿no? Que al final
le pide presupuesto a los 6-7 primeros que están en Google Sí. y luego al final tú estás compitiendo no se sabe nunca si quizás estás compitiendo por precio o estás compitiendo por lo que le transmites a esa persona, ¿no? O a esa empresa que te va a contratar, si es porque, oye, quiero ver con qué clientes has trabajado, muéstrame casos de éxito, proyectos, ¿por qué te tengo que contratar, no? Al final ellos te están contactando y luego tú le das tus argumentos de venta para que ellos digan, pues me quedo contigo y no con estos otros 6 a los que también les he pedido presupuesto. Entonces ese proceso que al final de estar justificando tu trabajo, de estar vendiéndote, que hay gente que se le da muy mal, a mí no se me da nada bien venderme, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que lo que es, oye, al final tú estás haciendo SEO, tienes que tener una parte también de saber venderte. Y eso es mucho más complicado cuando te llegan ese tipo de leads que cuando estás haciendo marca personal, estás generando contenido y te llegan gracias a tus contenidos, con ese trabajo de más de inbound, ¿no? De atracción. O sea que esa parte, Sí. volvemos a lo de marca personal, ayuda bastante por ese motivo. Sí, de hecho, una anécdota me contó un compañero que, bueno, no es SEO, pero es del sector, con los anuncios de ads, ¿no? Él hacía ads para anunciarse como consultor X y me dijo, los leads que entran por ahí son de muy baja calidad y son gente que está muy fría, que me cuesta mucho más convertirlo que una persona que a lo mejor venga porque me lee mis artículos, mis vídeos de YouTube y va macerándose hasta que se decide contactar conmigo. Y es verdad, es decir, es como tú dices, busco consultor SEO, me va a salir un montón, pico, mando presupuesto y ya está. Pero al final predominan muchos factores. Sí que el factor precio es uno de los más importantes, pero al final también tira que haya feeling con esa persona, que realmente sepa y bueno, y muchas cosas más. Has dicho la palabra, que es el tema precio. Sí. Que bueno, yo creo que es igual que pasa en todos los sectores. Hay ciertas cosas contra las que tenemos que luchar, como son esos presupuestos de SEO 360, 90 euros al mes, ¿no? Que bueno, que al final desmerecen un poco la profesión. También entran a competir por precio. Obviamente tú no vas a querer un cliente que esté solamente dispuesto a pagar esto, pero sí que al final es algo contra lo que tenemos que luchar y nosotros mismos ser capaces de transmitir lo difícil o el tiempo que lleva o los recursos que son necesarios para poder hacer SEO en condiciones, que SEO se puede hacer de muchas formas. Luego depende del tamaño del proyecto, porque a lo mejor hay una carnicería de la esquina que no va a necesitar cientos de horas o decenas de horas al mes para hacerle SEO porque es un proyecto muy pequeño, la competencia muy pequeña y no necesita invertir 2.000 euros al mes en SEO. Pero claro. que esto, la gente que nos esté escuchando y que quiera dedicarse a esto, que tenga en cuenta que es una parte contra la que se va a tener que luchar, que hay que luchar contra esto y competir contra presupuestos muy, muy bajos. ¿Qué pasa muchas veces? Que esto también lo encontramos. Agencias, o sea, empresas que te llegan rebotadas de otros proveedores, que no han tenido buenas experiencias y de repente les pasas tu presupuesto y me dicen, uy, pero si es que a mí me cobraban esto. Ya lo entiendo, ¿no? Ya voy viendo un poco por dónde van los tiros. Sí, sí. Es una guerra, la verdad. Sí. Y hay gente, bueno, hay buenos compañeros, buenos profesionales, pero hay otros que no lo son. Pero bueno, pasa en todas las profesiones y cantidades ridículas que bueno, que incluso un posible cliente me dijo, no, es que una agencia de Madrid a mí me ha dado 200 euros para una arquitectura web y un keyword research y te quedas así y dices, ostras, pues corre, ve a por él. Sí, es que a mí me interesa más. Sí, pues. Vale. ¿Qué te digo? Ojalá te lo hagan bien, oye, ningún problema, pero claro. Hay mucho intrusismo también, es decir, al final hay que luchar, pero bueno, nunca hay que rebajarse a decir, vale, pues te cobro más barato, porque al final a lo mejor esa persona es un cliente tóxico y te lleva más sí, al cosas malas que final sales buenas. esquilado. Sí. No, y que hay que Sí. valorar el tiempo que le digamos a las cosas y que no, oye, pues bájame el presupuesto, ¿no? Ya, pues que si te bajo... Uy, va, le he dado un... Sí, si bajamos el presupuesto, al final también no vas a hacer... ¿Qué vas a hacer lo mismo bajando el presupuesto? ¿Por qué te tengo que bajar el presupuesto, no? Entonces, el tema de precios es muy complicado. Incluso no hay... Que es una de esas cosas que no se suelen enseñar en muchos sitios, que es cómo poner precio a nuestra hora, como... O no, quizás no a la hora, sino al servicio. Lo que voy a conseguir haciéndote este trabajo a tu web, a tu negocio. Ser capaces de poner precio a esto que es complicado. Yo creo que al final no hay ninguna fórmula mágica. Empezamos con un precio, vamos viendo que al final necesitamos subirlo
o que necesitamos dedicarle más tiempo a un cliente del que habíamos pensado inicialmente, yo creo que hemos pasado todo por ahí y todo el mundo que entre va a tener que pasar por ahí, equivocarse y a veces, bueno, decir, pues le tenía que haber puesto otro presupuesto a este cliente porque me está llevando mucho más tiempo, no porque el cliente sea malo ni mucho menos, ¿no? Pero que el proyecto en sí, Sí. no se ha calculado bien y pues bueno, esas partes yo creo que es importantísimo tenerlo en cuenta y que cada uno también vaya con pies de plomo a la hora de hacer esto. Sí, así un dato curioso, me acuerdo de Andrés Kloster, un compañero, que puso un tuit que dijo, si cuando envías ese presupuesto de SEO no estás un poquito nervioso, no te sientes mal, es que has cobrado muy poco, ¿no? A ver, es una parte graciosa, ¿no?, de verlo, pero en el fondo tiene su aprendizaje, ¿no?, de que muchas veces sin querer, por no haber analizado bien ese proyecto, le presupuestamos una cosa y luego nos llevamos la mano a la cabeza de madre mía, ¿dónde me he metido? Estoy perdiendo dinero, ¿no? O sea, ¿qué he hecho? Entonces aprendes a base de palos y también si te ayuda a gente y sobre todo a analizar el proyecto. Es una fase súper importante en SEO, hacer una pequeña auditoría antes de ese presupuesto. Sí, aunque lleve tiempo, al final hacer presupuestos es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y lleva tiempo. Y yo creo que hay que llevar cuidado. No sé tú cómo lo sueles hacer, el tiempo que le sueles dedicar a las propuestas, porque al final tampoco le puedes dedicar muchas horas de tu tiempo, porque al final es un cliente que igual no te sale. Y en muchos casos, esto pasa en todos los sectores, se dan demasiadas ideas en las propuestas de cosas que se pueden hacer y al final estamos dando ideas gratis, en cierto modo. Y bueno, y al final, oye, que lleva tu tiempo. Yo no sé cómo lo haces, si le dedicas mucho tiempo, hasta qué punto profundizas o cómo sueles hacer las propuestas, muy elaboradas, poco elaboradas. Pues la verdad que es una parte que yo creo que debo mejorar, ¿no? Porque a lo mejor le echo un par de horas. Hago una propuesta y un presupuesto, es decir, no presento un presupuesto pelado de, pues son tantos euros al mes. Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Claro, es decir, le hago una propuesta de una hoja de ruta, pero por pinzas, también se lo detallo, esto es una hoja de rutas, luego si me encuentro otra cosa con una mayor prioridad, se da prioridad a eso, ¿no? Más grave. Pero sí que hay unos puntos básicos que en todos los proyectos se debe repasar. Y también pues ves el tamaño del proyecto. Si es un proyecto con muchas URLs, pues hay que invertir más tiempo. Si un proyecto que ves que lo pasas por Screaming Frog u otra herramienta de SEO y ves que hay cosas chungas, dices, ostras, pues aquí... Es decir, yo creo que al final ves un poquito todo con herramientas de SEO y al final yo creo que le pones unas 2 horas y creo que debería ser menos. Hay gente que no invierte tanto y pierdes tiempo porque estás invirtiendo un tiempo para nada, a lo mejor. A lo mejor no sí, te... y lamentablemente muchas no te veces envía la propuesta y no solo no te la aceptan, sino que ni te contestan. Que Exacto, es decir, eso dime que no, pero dímelo, ¿no? Dime algo, por favor. Claro, pues Dame feedback. Yo creo que el 90% de gente es así, no te dicen contesta, nada. Sí. Que muchas veces es porque al final te quedas con otra propuesta y dices, ya le contesto tal, y al final se te olvida y ya está. No hay maldad, pero bueno, que al final suele pasar. Y es importante, a ver, yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque sí que tenemos que dedicarle tiempo que sea el suficiente para que nos permita hacer un presupuesto que luego no la liemos, ¿no? Que digas, ostras, le paso un presupuesto y realmente la web o el trabajo que hay que hacer es mucho más grande y ha sido por culpa de no dedicarle tiempo a hacer la propuesta. Entonces hay que encontrar un equilibrio, que seamos capaces de encontrar esas cosas más gordas que se detecten rápidamente y que tengamos un poco una noción de por dónde va a poder ir el proyecto, que eso también yo creo que lo da la experiencia. Y en concreto en el SEO, yo creo que esto depende mucho del profesional, depende mucho de la persona. También depende mucho de cómo te lo plantees tú, porque a lo mejor dices, bueno, tu proyecto puede tener más o menos esta estimación de presupuesto en base a lo que he visto con esta auditoría previa, pero aquí habría que hacer una auditoría en condiciones. Presupuesto para la auditoría, eso sí que lo podemos hacer. Y luego ver, en función de lo que extraigamos de esa auditoría, vemos por dónde tiramos. Porque es que a lo mejor hacer la auditoría, empiezan a salirte cosas que ni te habías imaginado y la película cambia completamente. Sí. Y es súper importante, la verdad, en nuestro sector, analizarlo todo bien. Me ha pasado también, que seguramente a ti te haya pasado, yo creo que nos ha pasado a todos, que claro, siempre solemos empezar por la auditoría porque ¿cómo vamos a hacerlo si no? Que te vengan clientes que han estado con agencias, bueno, con otros proveedores en general y que ya les hicieron una auditoría hace 6 meses, hace un año y tú ya, pero
no, pero es que ya me han cobrado una auditoría, no voy a hacer otra auditoría, ¿no? Digo, ya, pero es que Sí. yo no puedo operar a un enfermo si no sé dónde está el problema, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa parte también es importante, que esto, la gente que se haga consultora SEO, que sea consultor SEO, que se lo va a encontrar seguramente. En algún momento se lo van a encontrar, que se pongan firmes porque es fundamental para poder hacer nuestro trabajo bien, hacer esa auditoría inicial. Sí, sí, totalmente, sí que me ha pasado y es que hace 3 meses me han hecho una, ¿vale? Pero te la ha hecho él, pero yo quiero conocer, ¿no? Cómo está tu proyecto y a lo mejor yo saco otras cosas, ¿no? Pero yo tengo que saber, tengo que conocer el proyecto. Y además, aunque lleves tiempo con ese cliente, también hay que hacerlo. Yo hago una inicial, pero luego a lo mejor a los 4 o 5 meses hago otra. Ujú. Porque ha cambiado el proyecto a lo largo de ese tiempo, ha ido cambiando y ya vuelves, analizas, sabes qué cosa nueva encuentras o a lo mejor porque como te vas formando encuentras otras cosas y analizas, ¿no? Es decir, vas mejorando procesos y dices, ostras, pues esto no lo había analizado, no había caído, voy a revisarlo. Yo creo que es esencial, es uno de los puntos básicos en nuestro trabajo. Sí, totalmente. Muy bien, y si te parece, para ir acabando, un pequeño listado de recursos en los que podamos aprender SEO, podcast, newsletter, bueno, que ya has mencionado la de Juan, has mencionado la de Aleida, has mencionado la mía, Sí. perfiles de Twitter, canales de YouTube, otros podcasts que se puedan escuchar. Pues la verdad que he de decirte que tú fuiste uno de mis referentes cuando empecé, ¿vale? y yo leía muchos tus posts y también tus contribuciones a Aula CM y todo ello. Empecé por ahí también y a día de hoy estoy suscrita a tu newsletter, que la verdad que me parece una newsletter totalmente diferente donde aprendes con esos 5 minutitos y la verdad que es totalmente diferente a lo que hay. Aleida también hace una newsletter muy buena, pero es como una recopilación de artículos o de noticias de esa semana, parecida a lo que hace Juan, ¿no? De Useo, que a mí también me gusta mucho, es más reducida, pero está Pero totalmente... enseguida te enteras, ¿no? Sí, Además, sí, los fines de semana de lo que ha pasado. exacto. Al final mi rutina los domingos me Sí, la sí, envía sí. y yo lo leo y digo, oye, me he puesto al día alguna cosa, es verdad que lo veo repetido porque lo he visto, pero otras no me he dado cuenta o se te ha perdido en el timeline de Twitter, ¿no? Entonces, ostras, viene muy bien. Este compi también de SEO que hace una parecida a Leida, que está, ay, es que no me sale ahora mismo, en el programa este de Twitter de Backstreet. Espérate. Ay, es que tiene una muy parecida a Leida y también tiene un programa, un canal en Discord, ¿no? Con Nacho Ah, Mascón. Esteba, Esteba jolines. Castel, sí, que tiene Eh, Seopatía. Sí, exacto, sí, también yo soy es muy suscriptor buena. fiel de Seopatía también. Sí, para Y estar al sí, día te sí. viene genial. La verdad que es muy amplia porque también toca otras ramas que no sea de SEO. Ujú. Pues, y bueno, Madre Superiora hizo una, luego paró, ahora está otra La vez has ahí. recuperado, la de Radar Sí. SEO, sí, sí. Sus hilos también, Draco, ¿no? Carlos, que Carlos se Darko, conoce sí. como Darko o Draco, sí, Ujú. en Twitter Sí. también hace unos hilos bestiales, su CSI, ¿no? De SEO. Referentes también MJ, siempre me he fijado en sus pasos, ¿no? Y también Muy tiene crack, sí, sí. unos posts muy buenos en su agencia y que van un poquito, se diferencian un poquito de lo que suele ser el SEO solo. Lo relaciona mucho con UX, usabilidad. Y bueno, es que hay muchos referentes, pero al final Emilio de Campamento Web también me encanta Hombre, su Emilio, podcast qué y grande que es. aprendes y su actualidad SEO también. Pues si algo se te ha pasado ahí, lo oyes en 10 minutitos y te pones al día. Y además súper entretenido, como Sí, lo hace. sí, te ríes y te lo pasas genial. Sí. Entonces, sí hay muchos, ¿no? Y en este podcast también me encanta que además de la entrevista, que cada invitado aporta su granito de arena, esos podcasts sobre cómo hacer un keyword research, que donde tú hablas solo y comentas un tema, también es súper, la verdad que es súper bueno y que ojalá lo hubiera tenido yo en la época de cuando empecé, porque no había casi nada, la verdad. Y ahora hay mucho, con Sí, sí, sí. solo, y en Twitter hay hilos, hay artículos que la verdad que estamos en un momento muy bueno. Eso es verdad. A seguir remando. Sí. Y te pregunto, que esto no se lo pregunto nunca a nadie de los invitados. ¿A quién te gustaría ver en SEO desde cero como invitado que no haya estado ya? O invitada. Pues creo que no ha estado MJ, me parece. Me parece que no, puede ser. Ujú. Y, bueno, es que para ella fue uno de mis referentes también como al ser mujer vi, ostras, que
que también hay mujeres en SEO, ¿no? Y que está dando caña al sector, como Aleida. Y también Waka, una Marta Romera, o sea, hay chicas también muy top y Sí, bueno, sí, sí. de chicos, Carlos lleva muchos años en SEO, pero ahora como que está más dando visibilidad, ¿no? Y con Twitter se hizo muy famoso y también es un profesional muy bueno y muy majito también. Y bueno, y Iván de SEO del Norte, que aunque ya no se llama así, pero también... Lo tuve, vino... Sí, fue uno de los primeros invitados. es verdad. Que ahora además... sí. Verdad que ya no tiene lo de SEO del Norte, pero lo tenemos Sí, ha localizado. cambiado. Sí. Pero la verdad que hay muchos profesionales y hay otros menos conocidos o bien porque, bueno, pues no quieren trabajar esa marca personal, pero que también son muy buenos. A lo mejor se dedican más a los nichos, pero son personas que saben mucho. O sea sí, a ver, si tengo una lista de invitadas para los próximos meses muy grande, ¿no? que me daría para sacar un episodio semanal solo con invitados, pero quiero espaciarlo también, ¿no? Claro. Por meter otros tipos de episodios, pero tengo un listado que vamos, me dedicaría únicamente a entrevistarlos todos los días porque me apetece muchísimo, ¿no? Sí, y hay tanta gente, como tú dices, que aporta tanto, hay gente que no es tan visible, pero que están haciendo cosas increíbles en SEO, y a ver si sacamos tiempo y podemos también darle tiempo a la gente a escuchar, ¿no? Que también tenemos tiempo, Claro. tenemos que sacar tiempo para consumir contenido. Sí, sí. Muy bien, Rocío, pues nada, hasta aquí. Muchísimas gracias por contar tu experiencia, ¿no? También de una forma tan cercana de cómo ha sido tu evolución, de cómo empezaste, de cómo estás ahora. Y espero que haya servido de inspiración, de que ver que empezando desde la base, ¿no? Formándote, que al final puedes estar viviendo de tus clientes, de tu marca personal, al fin y al cabo. Y eso, que espero que a la gente le haya gustado mucho, como a mí. Genial. Pues Bueno, muchas pues gracias por nada, gracias a invitarme. ti, un abrazo y a ver si coincidimos en algún evento de SEO Me que hagan encantaría. temporada. Muy bien. Perfecto. Venga, chao. Chao.